Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que nos llega por este multimedia de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y pronto también en frecuencia modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos con la ayuda siempre de nuestro amigo y colaborador de Roger Orlando Piña. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros y también para ustedes, una sorpresa, a pesar de que ya está anunciado, que es la comparecencia del licenciado Rafael Flores Estrella, persona que ustedes conocen muchísimo en su condición de político, pero lo conocen menos en la condición en que él viene hoy a hablarnos, que es experto en materia de turismo. El licenciado Flores Estrella fue la persona que en el año 1978, cuando nosotros preparamos el programa de gobierno de don Antonio Guzmán del PRD para la campaña del 78, manejó todo lo concerniente al tema de turismo. Y además debo decir algo que también he señalado anteriormente. En esa época había muchos técnicos que colaboraron con ese programa de gobierno, pero lo hicieron de una manera clandestina, es decir, no se atrevían a sacar la cabeza porque algunos de ellos temían perder sus empleos en el gobierno o en el sector privado por estar colaborando con el PRD. Así eran las cosas en aquella época, pero Rafael Flores Estrella, que trabajaba en Infratur, le puso su firma a ese programa. De modo que todo el que tenga una copia del programa que presentó al electorado el candidato del PRD, don Antonio Guzmán, va a encontrar su nombre ahí. Rafael, nuestro experto en turismo, ¿Cómo estamos, y además compañero de muchísimos afanes en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya yo he estado retirado tanto tiempo del ejercicio de mi actividad profesional que para mí ha sido sumamente agradable que tú me hayas invitado para conversar sobre esos asuntos. Para recordarte que tú sabes que uno tiene algunas nociones de algunas cosas. Déjame decir un par de cosas. Hoy se cumple un aniversario del retiro de las tropas norteamericanas del territorio dominicano en 1924. Y además les traje lo que yo les había prometido. Este libro se llama Habla Lilis, pero contiene el código secreto de Ulises Heró, alias Lili. Yo les decía que los mecanismos de represión no se inventaron en el régimen de Trujillo, que este es un pueblo que no tiene tradición democrática. Estamos ahora, a partir de 1961, caminando, hemos tenido alzas y bajas. Desgraciadamente ahora estamos como en una pendiente hacia abajo, no quiero usar el término enjabonada, pero es algo muy parecido a eso, porque venimos resbalando hacia abajo. Y entonces, reflexionando sobre la dificultad que tenemos de arrancar, y el otro día conversaba yo precisamente con mi amigo Rafael Flores, que citó al doctor Peña Gómez, en un discurso que él hacía la apología de la necesidad del pueblo del PAN sobre la necesidad de la libertad. Y yo le decía que yo le tuve que hacer sacar a Peña Gómez de un discurso que lo encontré redactando ahí en la Internacional Socialista, un planteamiento parecido, aunque en otra forma, donde él decía que la democracia era demasiado ineficiente, había que reunirse mucho y hablar demasiado y en fin, convencer a mucha gente. Y yo le decía, el reto que nosotros tenemos es hacer que la democracia funcione. Y ahí es donde hemos estado fracasando. Y eso lo analizaremos en profundidad en otra oportunidad, pero ese es el problema. No hemos logrado que la democracia funcione. Entonces Peña, llevándose mi consejo, quitó
esa apología de la eficiencia de la dictadura. Yo le decía que una dictadura es un ejército, es un mando militar y da una orden y todo viene de arriba abajo y todo lo que esté por en medio se lo lleva de encuentro. La democracia funciona al revés, de abajo arriba, pero no hemos logrado articular. Es más, todos los días lo que está abajo, que es el pueblo, abajo en el sentido de la pirámide, ¿no?, social, habla, pero los que están arriba no escuchan. Entonces así la democracia no puede funcionar. De todos modos le decíamos, mire, las dictaduras son crueles siempre. Y aquí está la prueba, aquí está la clave que usaba Lili para mandar a matar a sus enemigos. Mire, por ejemplo, a Bejarruco, la gravedad de las circunstancias me obliga a decir a usted que ya es tiempo, esto es una instrucción a su gobernador, de dar por terminada la política de atracción y de contemplaciones. Pase usted por las armas quien quiera que intente alterar el orden e inducir a otros que lo altere, etc. Aquí vayan a vete, es necesario que usted capture a fulano. Es preferible cogerlo muerto porque ese individuo es una amenaza constante para la sociedad. Y así sigue. Dice por aquí... Eso era una sentencia de muerte. Gaburón, pase inmediatamente por las armas a fulano de tal. Les hagan las instrucciones en clave que le mandaban los gobernadores. Ahora miren la lista. Todo eso, esto comenzando aquí, todos estos nombres que ustedes ven aquí son el código con el cual se identificaba a los enemigos de él que estaban bajo vigilancia. Entonces, buscando aquí, encontré, mire aquí, en la página 142, Sauce, Pedro María Espaillá, Saucedal, Leopoldo Espaillá. Pedro María Espaillá era el hermano de mi abuelo y Lili estuvo a punto de fusilar a mi abuelo en una oportunidad, lo salvó la viuda de Ulises Espaillá. Y aquí está mi otro pariente, mire, aquí está Signífer Albertino Nanita, en realidad es Abelardo Nanita, pero Abelardo Nanita llegó a ser ministro de la guerra de Lili, pero estuvo bajo vigilancia. Todo el que estaba vigilado estaba listo para que le mandaran la orden de fusilamiento. Entonces, señores, nosotros, este país, viendo todo lo que nos está pasando y la preocupación que tenemos que redoblar los esfuerzos para hacer que esta democracia funcione. Si no, se nos va a caer el proyecto democracia de la República Dominicana. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Y están jugando con él los partidos políticos, de donde sale toda la involución que estamos viviendo del proceso democrático, porque la involución se produjo primero hacia adentro y ha desbordado hacia afuera. Ha contaminado además con ese virus de la corrupción a todas las instituciones del Estado. Y entonces ahora estamos casi atrapados. Y ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para que esto no se desplome. Y esa es la situación que tenemos. No queremos ser pesimistas. Nosotros somos inveteradamente optimistas, si no, no estaríamos aquí haciendo estos predica todos los días. Y hoy tratando de darle una ayudita al gobierno sobre la crisis del turismo, y entonces buscando a quién podíamos recurrir para conversar sobre este tema con propiedad, que no fuera a decirle los embustes que se le ha venido diciendo al país en esta materia. Entonces recurrimos a nuestro amigo Rafael Flores. Rafael, todos los periódicos, incluyendo el último número de la revista Ahora, mire, dice ahí, el turismo en picada, y trae una serie de estadísticas sobre lo que está pasando en el turismo. Aquí sale el Caribe, el turismo no crecerá este año, ¿verdad? Y dice, algunos hoteles han cerrado y otros lo harán en las próximas semanas. En el periódico Hoy, en el listín, de hoy. Sí. El último. Deja ver. Bueno, ese nacional, este debe. Aquí. Desplome dramático de la hotelería en Sosúa. ¿Por qué hemos llegado ahí a donde estamos, Rafael? Bueno, primeramente debo decirte que hay que hacer un análisis profundo de la relación causa a efecto
de esta situación. No hay causa sin efecto, así como no hay efecto sin causa. Las cosas que se están viendo en la crisis que afecta al sector turístico hoy en día tiene sus antecedentes. El primero de ellos, en cuanto al periodo de crecimiento turístico que se origina en el año de 1967-68, con la asunción al poder del doctor Joaquín Balaguer, es que en nuestro país, mejor dicho, el turismo ha crecido en términos cuantitativos por generación casi espontánea. No hemos tenido nunca un plan de desarrollo turístico que oriente todos los esfuerzos nacionales, tanto públicos como privados, hacia la consecución de un objetivo. Aquí todo el mundo ha marchado en términos muy dispersos en cuanto a la instalación de negocios de carácter turístico y los objetivos por consiguiente que se han procurado han sido más bien de carácter particular o de carácter regional y nunca de carácter integral. Es decir, lograr que la acción del sector público y la acción del sector privado se unifiquen en un mismo objetivo, ¿eh? Una causa común. En segundo lugar, ya haciendo una parte con relación a esa gran deficiencia que hemos tenido, de que no hemos contado nunca con un plan articulado, coherente, sesudo y factible de desarrollo turístico, hemos tenido el gran inconveniente de que la mayoría de los titulares, con excepciones, que ha tenido el organismo oficial de turismo, primero la Dirección Nacional de Turismo, después la Secretaría de Estado de Turismo. Perdón, no hay que decir que la Secretaría de Estado de Turismo fue algo que pusimos en el programa de gobierno del 72. Sí, claro. Y se creó a partir de Claro, yo voy a ir más allá. Yo que participé en colaboración contigo en la redacción de ese programa, fue un señalamiento muy preciso tuyo siempre, el de la necesidad que se tenía de jerarquizar el organismo oficial de turismo y de aglutinarlo, porque el Banco Central de la República Dominicana de aquel entonces había sustraído una gran parte de las funciones que eran o que se pueden considerar inherentes a la entonces Dirección Nacional de Turismo y posteriormente a la Secretaría de Estado. Pues te decía que la mayoría de los titulares que hemos tenido al frente del organismo oficial no han sido profesionales del sector. Tenemos excepciones muy honrosas como la de Víctor Cabral, por ejemplo, que cubrió una etapa en términos organizativos bastante exitosa, pero su tránsito al frente del organismo fue relativamente corto, apenas 2 años y medio. Con esto no quiero descalificar a los demás que han tenido la oportunidad de dirigir el organismo, pero una persona no profesional al frente del organismo oficial pues distorsiona en gran medida todas las acciones que se emprenden desde la máxima cúspide de dirección del sector. Por eso ustedes ven que los aspectos atinentes a la organización, a la normatización, a la eficientización, al sostenimiento de los índices de calidad de los servicios, han sido cosas relegadas a planos de insignificancia cuando no han sido totalmente ignoradas. Sin embargo, aspectos superfluos y que no tienen mayor trascendencia, como la celebración de concursos de belleza, de festivales y de correrías y juergas internacionales, han tenido el aspecto prioritario. Mira, perdóname que para que no se nos vaya en el análisis o conversación sobre estos temas, hay una perceptible desviación de aquel proyecto de turismo que nosotros discutimos originalmente, con una base fundamentalmente nacional, y el tipo de turismo que ahora tenemos, porque aquel turismo lo diseñamos
recuerda que ya estaba anunciada la muerte del mercado azucarero y por tanto del rol de la exportación de azúcar como proveedor de divisas fuertes a la economía dominicana. Se suponía y se esperaba que el esfuerzo de desarrollar entonces la industria turística venía a adelantarse a ese colapso que ya se veía venir y a apuntalar entonces nuestra economía proveyendo de divisas fuertes al Banco Central. Ahora nos vemos con que eso no está sucediendo. Y correlativamente con ese proceso también de que ahora el turismo no entrega las divisas porque hay una resolución de la Junta Monetaria que así lo consagra, que está exento de entregar las divisas, la industria, la proporción de control de la industria está fundamentalmente en manos extranjeras. Sí. Mira, en ese sentido yo quiero decirte lo siguiente, la crisis del sector turístico en los momentos actuales no es coyuntural, como la están enfocando la mayoría de las personas que están analizando la situación. Es una crisis de carácter estructural. Y una crisis de carácter estructural tiene que ser objeto de un análisis pormenorizado en todas sus vertientes. Por ejemplo, en el programa de gobierno para turismo en 1978 y en los años posteriores, en los cuales esfuerzos en los cuales yo también participé, se contemplaba una ley de protección al empleo turístico. Es decir, que si íbamos a sustituir en cierta forma y medida la industria azucarera como principal renglón de generación de ingresos en divisas por el sector turístico, bueno, pues lo menos que se podía hacer era preservar bajo un régimen legal las posiciones de trabajo del sector turístico para que éstas fueran desempeñadas por dominicanos. Esa ley, que en términos de esbozo, de proyecto, está redactada. Yo inclusive guardo una copia en mi casa. ¿Qué ocurre? Que aquí se han creado un sinnúmero de instalaciones de servicios hosteleros y gastronómicos, pero quienes detentan los puestos de dirección no son dominicanos, son extranjeros. Sin embargo, toda una generación de jóvenes dominicanos universitarios, algunos de ellos muy preparados, bajo régimen académico adecuado e inclusive coordinado con instituciones internacionales especializadas en la materia, andan por la calle deambulando totalmente desprovistos de oportunidades de trabajo, etcétera. No, y aquí se llegaron a crear en varias instituciones universitarias la carrera. Sí, todavía existen. ¿Verdad? Yo fui catedrático de la Universidad Católica de Santo Domingo en la Facultad de Administración y de manera específica en la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica. Pero bien, también al no haber políticas de nada en el sector turístico, también el crecimiento de la oferta habitacional ha sido hipertrofiado, y aquí los diferentes cabezas del organismo oficial de turismo han creído que por el hecho de construir muchas habitaciones eso significa desarrollo, y no necesariamente es así. Puede significar crecimiento, que es un concepto distinto. Perdóname que me alegra que hayas tocado eso. Yo recuerdo que en un evento a que yo concurrí en Jamaica, que como tú sabes, toda la parte del Caribe británico nos llevó siempre mucho tiempo adelante en materia de la industria turística, aunque con un criterio distinto al nuestro, en el sentido que nosotros buscábamos tener una base nacional en nuestra industria, y ellos siempre han estado sujetados al dominio del capital británico. Pero de todos modos han hecho una experiencia mucho más avanzada cronológicamente que el país en esa materia. Y yo recuerdo que en ese evento que tuvo lugar más o menos por el año 1972, la delegación de Barbados se apareció con un trabajo muy interesante desde el punto de vista sociológico, que fijaba lo que ellos llamaban como el umbral sociológico del turismo, en el sentido de que todo país debía vigilar que
la afluencia de población turística no pasara de un cierto por ciento de su población. Porque si pasara ese nivel, iba a producirse un efecto tan negativo en esa sociedad y una disolución prácticamente de sus características. Un overcrowd, una sobresaturación de ello iba a ser socialmente y hasta políticamente negativo. Entonces, ese trabajo lamentablemente no lo pude traer porque falló la gente de la traducción, y a pesar de que yo domino en inglés, no pude conseguir el ejemplar. Ese es el caso de Bahamas. Nunca olvido ese Bahamas ha establecido en 850,000 turistas al año su meta. Ellos no quieren más de ahí. Sí. Ellos no quieren 2 millones ni 3 millones. Sin embargo, con esos 850,000 turistas que fluyen a Bahamas anualmente, ellos perciben 3 veces casi el ingreso que perciben los dominicanos con 2 millones y pico de turistas. También ha habido enormes fallas, fruto todo de que no ha habido un plan de desarrollo turístico en cuanto al tipo de turista, el tipo de mercado que nosotros hemos querido atraer. Con el asunto del all inclusive, o sea, del todo incluido, que no es más que una adaptación de los servicios que en términos globales se le brindaba a los pasajeros de los barcos transatlánticos y los cruceros, traducido al campo hotelero. Es decir, que no se trata de ninguna innovación. El país ha estado explotando un turismo que no es el económicamente más conveniente ni el más rentable. ¿Tú recuerdas que fueron aquellas informaciones muy importantes y útiles que tú lograste sacar de allá del Banco Central? El Banco Mundial estuvo insistiendo en que nosotros debíamos hacer un turismo barato, porque la intervención del Banco Mundial en el turismo, sobre todo para que no compitiéramos en el mismo mercado o en el mismo segmento de mercado con Puerto Rico. Pero nos estaba condenando a hacer más difícil nuestra tarea, porque recuerdo yo muy bien que esas recomendaciones estaba planteando traer un turismo para meter 3 y 4 personas diferentes en una misma habitación, ¿verdad? Sí. Es decir, estaba apuntando a la base económica del estamento trabajador de Europa. Y entonces yo recuerdo que tú y yo nos decíamos, bueno, ¿y por qué nos apuntamos para el mercado norteamericano, que por cierto ahora se está mirando en esa dirección, que es el que está viniendo a Jamaica? Pero en un momento muy inadecuado, porque la economía norteamericana está recesionada. Exactamente. Y también se está apuntando hacia el mercado interno en otro momento en que la economía nacional está recesionada. O sea que están totalmente fuera de timing. Pero bien, te decía que la explotación de un turismo masificado y barato no creo que hubiese sido la mejor opción para nosotros. Primero porque el turismo barato, una vez satura las posibilidades de la destinación, en este caso Puerto Plata, Sosúa, Punta Cana, etcétera, esas destinaciones no pueden ser cualificadas. Es decir, tú no puedes optar. No puedes recuperar. Después que tú operas un turismo barato, tú no puedes aspirar a traer un turismo de mayor calidad. Primero porque implicaría inversiones terribles, tremendas, en adecuar las instalaciones turísticas deterioradas, que te desguañangó el turismo barato, para dotarla de facilidades, de elementos de decoración, de equipamiento, si etcétera. Es que son recuperables. Exacto. Segundo, también la calificación de todo el personal en términos profesionales. No es lo mismo un camarero que le sirve a un backpacker o a un truck driver, a un taxi driver, que el que le sirve a un turista. Exacto. Entonces, todos aquellos que han estado hablando en República Dominicana sobre las posibilidades de cualificar la afluencia turística hacia el país están hablando un tremendo disparate, porque ya las posibilidades, por ejemplo, de Puerto Plata, que fue el polo de desarrollo, están prácticamente totalmente agotadas. Puerto Plata está vendiendo sus habitaciones en
25, 30, 35 dólares. Y sin embargo, aún a esos precios, no consiguen concitar afluencia hacia sus instalaciones. Pero Hay un agravante, y es que el viejo aforismo de algunos hoteleros nacionales que dicen que habitación vacía es oportunidad perdida de hacer negocio. Eso no es necesariamente así, porque cuando tú vendes una habitación por debajo de tus costos operacionales, no solamente estás perdiendo dinero, es que estás deteriorando toda tu planta física, todas tus facilidades habitacionales. Para nada. Que para tú volverla a rehabilitar y ponerla en condiciones óptimas de operatividad, pues te va a implicar un costo de reposición de todos esos bienes y equipos que vas a tener que implantar allí, que simplemente no te va a ser rentable la operación, ni mucho menos la inversión. Hay un aspecto que yo quisiera que tocáramos, aunque no sé si nos va a dar tiempo antes del cambio comercial, pero y es el que tiene que ver con la ecología, la necesidad de que haya armonía en el desarrollo del turismo, sobre todo que es un turismo del litoral, playero, ¿verdad?, con los recursos naturales que utiliza, y eso es desde luego válido para todo lo que es el desarrollo de la economía, vale para la agricultura y vale para la industria. Tenemos que preservar el medio donde vivimos. Los recursos naturales son un activo fundamental. Pero en el caso del turismo es no matar la gallina de los huevos de oro, porque el turista viene precisamente porque tenemos esos recursos naturales. Si en el proceso de estar desarrollando capacidad habitacional destruimos esa belleza, entonces estamos precisamente quitando la base quizás del propio atractivo turístico. Pero con este otro elemento, y es que precisamente porque eso que tú estás señalando respecto al turismo, existe también todo lo demás. No hay una política territorial en el país para los asentamientos demográficos, es decir, no hay ninguna preocupación de si se está rebasando la capacidad de soporte en términos de recursos naturales que una región determinada puede tener para asentarle gente arriba. Y el desarrollo turístico no es otra cosa que eso mismo. Exacto. Tú estás creando asentamientos humanos en regiones determinadas y tú tienes que preservar esa armonía de que esos recursos naturales primero tengan la capacidad de soporte. Por ejemplo, agua, que es esencial. Si tú no tienes el agua, entonces tú no puedes traer turistas. Que es algo crítico precisamente ahora mismo en el proyecto de Playa Dorada, Puerto Plata. Bueno, y entonces son cosas que no se están cuidando y sobre lo cual hay una enorme Ni se han cuidado nunca. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos, Rafael, para que nos hable de cómo ese aspecto. Adelante. No nos quedamos, Polín. Vamos en el tema de la necesaria armonía del desarrollo del turismo con la naturaleza, porque de lo contrario estamos liquidando. No, porque la naturaleza y el uso y disfrute racional de los recursos naturales es uno de los principales activos con que cuenta o con que debe contar toda industria turística organizada. Sobre todo que el turismo que baja a nuestra latitud viene buscando la combinación cosas de sol, muy específicas, playa y mar, ¿verdad? Muy específicas, sí. Bueno, entonces he estado leyendo con preocupación que hay sectores que están empeñados en un relanzamiento de Puerto Plata y específicamente de Playa Dorada. Y yo creo que embarcarse en un relanzamiento sin analizar las causas que han motivado la caída estrepitosa de la afluencia turística me luce a mí como una forma bastante olímpica de botar el dinero. Por cierto, son 38 millones, Roger. 38 millones de dólares. No he visto en ninguno de los reportajes que han salido quién es que va a hacer ese trabajo. Solamente dice que se van a gastar 38 millones. Y nadie dice quién es que lo va a también se aduce que la República Dominicana gasta relativamente poco con relación a otras destinaciones del área del Caribe en materia de publicidad y de promoción turística. Pero también hay que entender que la publicidad orientada hacia un turismo cualitativamente superior al nuestro cuesta más. Y Y que
también en naciones como la nuestra, el Estado no debe estar en absoluto motivado, primero porque se entiende a la luz de las corrientes que están hegemonizadas en el control de la economía nacional, que quienes son eficientes son los empresarios privados y que el Estado debe sacar todas sus manos de las actividades empresariales privadas. Y también, como tú muy bien dijiste, al no haber política cambiaria ni monetaria en cuanto a la actividad turística se refiere, aquí simplemente eso se ha resuelto mediante una resolución del Banco Central, donde todos los ingresos turísticos son manejados por los empresarios internacionales y nacionales que están inmersos en el negocio. Entonces, ¿qué incentivo va a tener el Estado en invertir en promoción y en publicidad si no tiene siquiera el beneficio de manejar los recursos en divisas a través de los canales del Banco Central de la República Dominicana para subsanar los grandes y graves problemas que en materia cambiaria tiene el país? Por otra parte, aquí ha habido un deterioro enorme de lo que es el componente importado del gasto turístico. Si bien es cierto que alimentarios Pero tú nacionales. mismo me diste un caso hace unos años atrás de una recirculación de carne dominicana que iba a Miami y se devolvía otra vez a la República Dominicana. ¿No fue así? Así mismo es, así mismo es. Que nosotros exportábamos por un lado y luego lo volvíamos a importar, pero a otro Exactamente como pasa con las zonas francas, que te hacen jeans, calzoncillos, camisas y otras prendas de vestir que tú compras allá afuera sin saber que se producen aquí, o que tú compras aquí sin saber que ya esas prendas salieron afuera, le pusieron una envoltura y volvieron y te la devolvieron para acá. Bueno, son cosas de esas que uno no termina de comprender. Aquí ni siquiera se ha compatibilizado, no se ha hecho ningún esfuerzo por compatibilizar lo que es la producción agrícola y pecuaria nacional hacia el consumo, hacia el abastecimiento y el consumo turístico. Interacción del sector turismo con los demás sectores de la economía, para que la economía vaya, marche junta. Aquí se prefiere darle, por ejemplo, un puré de papas, un mashed potato a un turista, y siendo ese puré de papa hecho a partir de papa deshidratada en polvo, antes que promover la producción nacional de papas y estimular a esos turistas mediante mecanismos que son que están bastante comprobados a nivel mundial, para que se coma esa papa que es nuestra. Y hasta una planta procesadora de papa para hacer polvo. Y en todo caso, si se va a consumir puré a partir de la papa deshidratada, bueno, pues vamos a poner nuestra planta de deshidratación de papas. Y vamos de esa manera a coadyuvar no solamente con la producción nacional, sino a sacar el mejor provecho posible de cada peso turístico. Correcto. Yo recuerdo un gráfico en uno de esos tratados de turismo y de economía turística, en donde se veía como el pastel, ¿verdad?, de lo que era el gasto del turista. La tajada mayor de ese pastel es el transporte aéreo. Sí. Antes nosotros participábamos, aunque en una forma minoritaria, en esa tajada, porque teníamos una línea aérea. Ahora ya no participamos en nada en esa porción del gasto turístico. Así es. Y ahora que muchas líneas aéreas han dejado de tocar suelo dominicano, sobre todo líneas aéreas charter, ese hueco pudo haber sido tapado, suplido por una línea aérea nacional. Que se hubiese ido reconvirtiendo de los aviones que antes eran eficientes, como los 727, pero que no lo son ahora, y transformando su flota de aviones de mediana capacidad de carga y de mediana alcance, de mediano alcance por aviones de mayor capacidad y de mayor alcance. Pero como no tenemos líneas aéreas ni tenemos nada, no podemos tener, por ejemplo, la oportunidad que tiene
Jamaica, que tiene a Air Jamaica. Tiene su Sí. línea. Todas ellas tienen su línea. Bahama también Con tiene su 20 y línea. tantos aviones. No tampoco tenemos las posibilidades que tiene Cuba, que tiene 52 aviones cubanos de aviación, la mayoría de ellos de cuerpo ancho. Centroamérica. todo. Inclusive, en términos operativos, el Estado puede subsidiar en cierto modo las actividades de estas empresas en ánimo de que estén en capacidad de ofrecer un costo del traslado, un costo del transporte más bajo que lo que ofrecen las líneas charters internacionales. Vendrían las quejas de la competencia Pero bueno, desleal y la globalización. todo esto, esto también se conjuga con la crisis energética. La mayoría de los hoteles nacionales tienen que tener servicio energético propio. Como lo tiene que Eso- tener la industria, porque si Todo. no tiene que cerrar. Eso Todo. encarece excesivamente los servicios. También se ha sobrecargado un poco desde el punto de vista fiscal las operaciones hoteleras, pero eso se suple un poco por el dinero que ellos dejan de entregar en dólares al Banco Central. Y lo que es más gravoso en todo esto, el turismo dominicano se ha apoyado demasiado en operadores internacionales que no tienen absolutamente nada que ver con el interés nacional, y que son personas que una gran parte del dinero que por concepto de la actividad turística debería ingresar al país, ellos lo asumen Bueno, como porque ellos, y simplemente dejan esos valores y depositados porque en el han sido, ellos también se les ha permitido venir a desarrollar lo que se ha calificado como el turismo de enclave, es decir, que toman zonas apartadas del territorio donde se hacen aíslan. todas las instalaciones, el turista llega allí, se le empaqueta también físicamente en ese espacio una serie de entretenimientos, se le confina. pero todo es de la misma gente y el individuo Sí. se mueve de aquí a allá y de allá a acá, pero todo el dinero queda en las mismas manos, las mismas. pero eso no entra al país. Entonces ese turismo de enclave más la extranjerización de la industria Del manejo de la va industria. dirigido, todo se encuadra en otra política que es la política de exacción. Esto es una economía abierta, esto es una economía que se le han hecho agujeros por todas partes, de modo que tú le echas agua a esa vasija y el por agua se sale por por todos todas los partes, agujeros se porque está escapando. se sale O sea, por la zona franca, pero se sale por el turismo, se sale por la inversión extranjera en las comunicaciones. por en eso los el impacto petróleos. social y económico del turismo en cuanto a la población local se refiere es absolutamente Mínimo. mínimo. Sí. Aquí a la gente le da lo mismo que venga como que no venga turismo, porque aquí el país, la sociedad no está involucrada, ni mucho menos está recibiendo beneficios, Eso ni es directos ni directo, indirectos ni indirecto. en cuanto a Eso en cuanto a que la a la población, explotación de la actividad se refiere. eso en cuanto a que la población perciba algún beneficio. Claro, Pero sí. comienza a percibir entonces que no puede disfrutar de los recursos naturales a cuales Cada antes día tenía Porque acceso. practican más. un turismo de enclave como el que tú acabas de referirte, que tiene una concepción muy aislacionista y que pretende mantener separadas a lo Un que es apartheid. la población Ese sí local es un con lo apartheid. que es la población flotante que nos viene del exterior. Ya que se está usando El esto- ejemplo más terrible de eso está ahí en Boca Chica. Ahí hay una pared que se asemeja mucho al muro de Al Berlín, muro de Berlín. donde nadie puede absolutamente pasar a disfrutar de la playa que es pública, donde está hoy erigido el Hotel Hamaca. Y aquel que ose llegar nadando a esa playa puede contar con que está detenido. Violando la ley. tiene un porque lo problema. hace. Mira, hay una También hay entrevista. un turismo negro que se ha desarrollado en base a la explotación sexual, Ese es otro Así es, aspecto. totalmente aberrante de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Sí. Gente que ha venido del extranjero a pervertir a nuestra gente, Pero nosotros que ya no han venido a disfrutar. tuvimos un titular de turismo que permitió que la República Dominicana Ah, fuera pero claro que sí. promovida como el paraíso de los homosexuales. Sí. A ese titular
Pero el propio presidente de la República en un viaje que dio a los turistas que vayan a la República Dominicana para que le den allá brillo a Levilla con las morenitas nuestras. Pues lo dijo. Lo dijo él. Eso es algo absolutamente insólito. Y eso ha dejado una secuela de enfermedades, muchas de ellas irreversibles, como el SIDA, como la hepatitis B, la hepatitis C, que son enfermos que ahora va a tener que tirarse sobre sus hombros la sociedad dominicana, porque... Pero esa es una cuenta que le vamos a pasar a ese ex titular del turismo cuando aspira a la presidencia de la República. Mira, esta declaración que salió hace unos días del señor Franz Rainieri, aquí abajo hay una nota que yo quiero tu comentario. Él le dice al periodista, como que no está de acuerdo, pero está de acuerdo, ¿no? Porque dice, para que veas algo que me parece inadecuado, pero para que te des cuenta, en Cuba ni se permite la entrada de nacionales a las playas turísticas. Eso no es cierto. Pero él lo está promoviendo, o sea, él lo está diciendo y entonces se lo está encontrando que es muy bueno para el turismo. La principal playa de Cuba, que es Varadero, ahí tiene acceso todo el que quiera. Todo el que quiera. Mira, yo recuerdo... Sin embargo, si tú vas a la playa de Macao, es difícil que tú puedas penetrar, porque todo está obstaculizado por las verjas y por la vigilancia armada que tienen los hoteles. Rafael, aquí vino un señor que se llamaba, no sé si está vivo, Lyle Richie, era vicepresidente de la Porter International. Vino como experto en turismo por allá por los años 66, cuando estaba don Ángel Miolán al frente de la dirección de turismo, ahí en la Pastela esquina de Santiago. Nos dictó una charla sorprendente. Yo todavía debo tener en mis archivos, donde están guardados todos los papeles de la oficina que tuve que cerrar, esa charla. Una de las cosas que dijo, que ninguno de los que estaba sentado ahí estaba esperando oír eso, porque estaban diciendo todo lo contrario normalmente. Decía, los turistas no quieren los grandes hoteles, sino los hoteles donde el trato con el personal de gerencia sea lo más familiar posible, lo más humano. Lo más humano en términos. Es decir, que la gerencia reconozca a sus huéspedes como personas, y como no el huésped de la habitación 425, sino el señor fulano de tal. Es cierto. Y además, que cuando ellos retornaran por una segunda visita, el gerente se acordara de ellos. ¿Por qué? Porque les importaba el trato humano. Claro, ¿verdad? que sí. Entonces ellos decían que... Y ese es el principio de la industria de la hospitalidad. Claro. Pero no se puede olvidar que la hospitalidad es lo que es la esencia de ese asunto. Claro. Entonces él recalcaba eso y decía, los turistas no les gusta llegar a un hotel y ver extranjeros nada más. Ellos quieren tener contacto con los nacionales. Claro. Es decir, conocer a la gente de ese sitio. Quieren comer nuestra comida. Porque eso es parte de su experiencia. Y quieren bailar nuestros ritmos. Y conocer todo lo que es el país a donde están visitando. Claro. Pero la internacionalización de la operación hotelera, que coges tú una cadena hotelera, de la cadena tal, no voy a decir ninguna, que está aquí, está allí en Jamaica, está en Puerto Rico, está en Cancún, está en todas partes, pero ellos internacionalizan todo, desde la comida hasta los entretenimientos. El mismo buffet que te sirven en Cancún, te lo sirven en Punta Cana. Y el artista que te presenta. Te lo sirven allá en Marruecos. Y el artista te lo tiene. Y el artista lo tienen en un tour de un sitio a otro. Entonces ellos visitan aquí, van allá y dicen, pero ven acá, nos movimos del país porque estamos viendo lo mismo. Y comiendo lo mismo. Entonces, decía ese señor, y eso fue una charla interesantísima, rompió con todos los esquemas que tenían los que estaban sentados ahí. No, al turista no quiere que llegar a un sitio y ver al turista nada más, no quiere interactuar con la gente del país. Claro que sí. Entonces, eso es algo que aquí quiere conocer nuestra cultura, nuestro no se ha tomado en cuenta. Arte, todas las manifestaciones posibles. Todo lo contrario. Porque un viaje turístico implica la necesidad de asumir una serie de experiencias y de vivencias que le servirán en el futuro para contarle a sus amigos, a sus relacionados, a sus y por eso se toman fotografías y todo. ¿Y qué te parece? Por ejemplo, volviendo un poco atrás, al aspecto de los que son los índices cualitativos de las operaciones hoteleras y gastronómicas. Aquí teníamos un gran mercado inglés. Y ese mercado se cayó porque varios turistas
se contaminaron con alimentos servidos en la República Dominicana. Y también porque se dijo que había malaria aquí. También, que es parte del todo. ¿Cuáles esfuerzos se han hecho aquí para controlar y mantener a niveles adecuados lo que es el acopio, el almacenaje, la preservación, la preparación y el servicio? El manejo conjunto de los alimentos. No, absolutamente ninguno. Entonces se gastan 1, 2, 3 millones de pesos o dólares en ir a Inglaterra a dar una conferencia, hablar con 2 o 3 periodistas que le hablan mentira a la gente. Vuelven algunos turistas, vuelven y se intoxican y ya, y ahí terminó todo. ¿Tú me entiendes? Entonces se buscan compañías de supervisión gastronómica internacional, teniendo nosotros aquí normas de salud y de higiene y de calidad bien especificadas. Esas compañías a veces acuden para cumplir con los requisitos y las cosas que quieren, con los que quieren cumplir quienes le contratan, y simplemente se marchan, olvidándose que ese tipo de supervisión en los servicios turísticos tiene que ser algo constante y permanente. El departamento de servicios turísticos de la Secretaría de Estado de Turismo y anterior la Dirección Nacional de Turismo nunca ha estado compuesto por profesionales del sector. Claro. Son gente que pueden estar muy bien intencionadas, pero no te saben decir qué cosa está bien hecha, qué cosa está mal hecha, qué cosa está higienizada y cuál no. Y yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para tratar de remediar la crisis en cuanto al turismo se refiere, en que ha caído el país, no servirán absolutamente de nada si no se toma conciencia, si no se toman acciones, si no se elaboran políticas adecuadas para cubrir todos y cada uno de estos aspectos, y posteriormente a ello entonces proceder al relanzamiento de las distintas destinaciones turísticas que tiene el país sobre una base absolutamente distinta. Esa base tiene que ser que entreguen los dólares al Banco Central. Entre ellas esa. Porque si no, los resultados a muy corto plazo serían exactamente los mismos. Yo te iba a preguntar que dentro de esa experiencia de la visita, ¿verdad? Los turistas suelen llevarse recuerdos. Sí. Y ahora resulta que cada vez que viene un turista a la República Dominicana, el recuerdo que se lleva es una artesanía, pintura o arte. El 90% haitiano de la artesanía que se vende en el país no es de origen dominicano. Es haitiano. O es haitiano o es centroamericano. Pero fundamentalmente haitiano. Por ejemplo, todas las obras que son pictóricas o detallados. Yo fui a un centro de estos que están ahí en la zona de Bávaro y yo no encontré una sola obra hecha por dominicanos. Entonces, eso es tan pernicioso como cuando tú vas la artesanía. Una fuente que ocupe mucha mano de obra, sobre todo de madres y de amas de casa que puedan hacer sus propios trabajos en su casa, o para de muchos jóvenes, sobre todo más bajos de la escala social. Claro que sí. Pero ahí está el Centro Nacional de Artesanía languideciendo. Probablemente si es que está bien. Probablemente cerrado. Si es que está bien, sí. Claro está. Rafael, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a acompañarnos. Tú sabes, esto es un poco como para volver un poco el reloj atrás. Bueno, si yo sigo viniendo tanto, voy a tener que poner una colchoneta aquí en Teleradio América. O don Luis García va a tener que designarme como accionista. Bueno, yo creía que ya le ibas a apuntar el cargo a Willy. No, Willy ya es parte de esto. Willy es uno de los padres de este proyecto. Pero mira, yo creo que como van las cosas, vamos a tener que volver a hacer, aunque sea otros repris. Dice Fran Reinieri que el turismo es nuestra única salvación. Sí. Pero la situación en que está el turismo, así, enclavarlo. A él se le olvida el ejemplo de Miami Beach, por sobre la base la playa, todo el mundo de pasa. La situación en que se encuentra el turismo dominicano en estos momentos. Si esa es nuestra única salvación, él puede dar por contado que vamos a de que vamos aterrizar rumbo al foso. Sí, así es. Pues mira,
Hago el compromiso hoy de que vamos a volver sobre el tema, porque yo creo que la crisis del turismo va a profundizarse precisamente por lo que tú señalabas, que es estructural. La República Dominicana tiene 50.000 habitaciones hoteleras. Debe haber 25. Si hay 5 dominicanos dirigiendo hoteles en el país, son muchos. Bueno. Son nicaragüenses, son costarricenses, son mexicanos, son cubanos. Empezando por los empresarios nacionales, que tienen muy poca conciencia. Y prefieren contratarte un cubano. Pero tú sabes por qué todo. Sí, yo lo sé. Y tú porque lo sabes, no tenemos una secretaría tampoco de trabajo que vigile el trabajo nacional. Puede ir cualquiera de nosotros a procurar un empleo y te dan con la puerta en la cara. Ninguno sirve para nada. Exacto. Pero eso está pasando en toda la actividad. Yo he protestado reiteradamente en este programa, Rafael, de qué nos sirve a los dominicanos una economía que no le genere empleo a los dominicanos. Estamos haciendo una economía. Y que tampoco nos genera bienestar. No, porque cada día que pasa, los niveles de vida de nosotros los dominicanos se deterioran. Entonces, esto es un crecimiento de la economía a expensas nuestras, ¿verdad? Para que entonces le demos empleo a los extranjeros. Definitivamente el pueblo dominicano no puede seguir soportando ese modelo. Claro. Es el paraíso de los extranjeros. Nos están haciendo señas que se terminó el tiempo. Le pedimos excusas a nuestros amigos, televidentes y radioyentes. Mañana les prometemos una amplia oportunidad de intercambio, pero hoy teníamos que aprovechar la presencia del licenciado Rafael Flores Estrella. Político, pero gran técnico en turismo, aunque poco utilizado también en su experiencia. Bueno, uno de los grandes técnicos aeronáuticos del país lo tienes tú a tu siniestra, que es el licenciado Roger Ogando. Y también subutilizado. Nunca ha sido utilizado ni se le ha extraído todas sus potencialidades en cuanto a ese campo se refiere. Ustedes entienden ya por qué estamos como estamos, mis amigos. Bueno, pero el país tiene esperanza. Aquí han sido administradores aeroportuarios, locutores, cantantes, músicos, cómicos, etc. Sin embargo, una persona que está calificada y especializada como él en el extranjero nunca ha tenido una oportunidad de dirigir un aeropuerto. Así son las cosas de nuestro país, Rafael. Bueno, pues muchas gracias. Les damos las gracias por su atención. Les habló Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando, hasta el lunes, si Dios quiere. En la próxima oportunidad que venga el licenciado Rafael Flores Estrella, ustedes van a tener la oportunidad de bombardearlo con todas las preguntas que quieran. Claro que sí. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.